Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 12. ¿Todos los nombres antiguos tienen un significado secreto? No, exactamente. Al igual que la regla de primera mención, esto tiene que ver con una suposición que la gente hace cuando abre la Biblia. Cada vez que se da un nombre a una persona, lugar o libro de la Biblia, debe tener algún significado permanente y quizás sobrenatural. Empecemos por el tema más común: nombres de personas, antropónimos. Los nombres de los bebés de hoy en día, oímos, se eligen simplemente porque son eufónicos, es decir, suenan bien, o tal vez se les pone el nombre de otra persona. Pero en los tiempos bíblicos los nombres tenían significados, y así, al traducir el nombre de la lengua original, revelan la verdadera esencia de la persona o incluso su significado en el plan de Dios. En primer lugar, es cierto que los nombres hebreos y griegos suelen basarse en alguna raíz etimológica. Lo más famoso es que Jesús era la pronunciación griega habitual del hebreo Yeshua. El ángel le dijo a José: llamarás su nombre Jesús, salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Por otra parte, muchos de mis lectores saben que también sus nombres significan algo. Aurora es el amanecer. Isadora, un hermoso regalo. Carlos, como el apóstol Andrés, significa varonil. Enrique, gobernante de la casa. En mi caso, Gary es el nombre germánico de guerrero, y mi otro nombre, Steven, proviene del griego de corona. Pero consideré esto: si mis nombres abren mi significado personal a los ojos del cielo, entonces lógicamente debe hacerlo para cada uno de los Gary o a lo largo de la historia. Yo podría inventar explicaciones de por qué mis nombres tienen un significado más profundo y universal, pero no serían más fiables que el mero azar. Pero alguien replicará que la Biblia es la palabra de Dios, por lo que sus nombres deben tener un significado especial. La misma cuestión de universalidad aplica. Si un nombre bíblico es la clave para descifrar el significado esencial de una persona en el plan de Dios, entonces, ¿qué hacemos con Judas? Alabado sea Yahvé. ¿Por qué se le dio a Judas Iscariote, a Judá el patriarca, a Judá Macabeo y a Judas el hermano del Señor, además de otros miles de Judas a lo largo de la historia de Israel? En el Génesis, Adán y Eva tienen nombres que significan algo, al igual que Caín y Set. La Biblia lo dice, pero el nombre de Abel, aliento o vapor quizás, pero eso no es en absoluto seguro. Podría llevarnos a cualquier parte o a ninguna. Es cierto que los nombres de los patriarcas, Abraham, Abraham, Sarai, Sará, Isaac, Jacob, Israel, Esaú, los 12 hijos de Jacob, se dieron por lo que significaban, puesto que el texto bíblico nos lo explica. No estamos sobrepasando los límites del buen sentido cuando interpretamos sus nombres en el púlpito. A esto añadimos a Moisés, también a Samuel, oído por Dios, porque Dios escuchó la oración de su madre. Pedro, Cefas, sí tiene un significado más profundo, ya que Jesús lo dijo. Bernabé se ganó su apodo por ser tan alentador. No obstante, la mayoría de los nombres bíblicos son un callejón sin salida para el exégeta. Para la mayoría de los jueces o reyes, los nombres significan algo, pero no parecen revelar una definición existencial. Por poner un ejemplo, Sedequías, Yahvé es mi justicia.
no hizo honor a su nombre, como tampoco lo hicieron los dos falsos profetas del mismo nombre. En el Nuevo Testamento, Natanael, don de Dios o da a Dios, Felipe, aficionado a caballos, Jacobo y Juan eran Boanerges, hijos del trueno, pero la Biblia no dice cómo obtuvieron ese apodo. Silvano, que era nombre de un dios romano del bosque, su nombre hebreo fue Silas. Pablo habría tenido 3 nombres latinos, el que conocemos, Paulus, significa pequeño, por lo que algunos ven una prueba de que era un hombre bajo. La lógica de eso pronto se desmorona, una vez que recordamos que, como todos los bebés, recibió su nombre cuando era muy pequeño. Su nombre en hebreo, Saúl o Shaul, puede significar el que pidió, pero ¿quién hizo la petición? Es totalmente posible que le pusieran el nombre de un benefactor o tío favorito. Los 4 jóvenes en el cautiverio babilónico sí comunican un mensaje, aunque de forma indirecta. El nombre de Daniel, que en hebreo significa Dios es mi juez, fue cambiado por la fuerza a Belsasar. Quizás el Dios de Bel proteja la vida del rey, es un nombre babilónico. Ananías, Yahvé es clemente. A Sadrach, quizás signifique mandato del dios Akú. Misael, ¿quién es como Dios? A Mesac, posiblemente, ¿quién es como el dios Akú? Azarías, Yahvé ha ayudado. A Abed-Nego, siervo del dios Nabú. Un predicador podría desarrollar Daniel 1 mostrando cómo los babilonios intentaron intencionalmente borrar las identidades judías de estos cautivos. Consulté largas listas de nombres bíblicos. Véase la referencia en Wikipedia más adelante y sus posibles significados. No pude encontrar ni un solo antropónimo entre 20 que pudieran transmitir algún mensaje codificado. Y si el mensaje no está claro, entonces quizá la etimología del nombre no deba decir nada al predicador. Nombres de lugares, tropónimos. Los nombres de lugares tienen significado si la Biblia lo indica, al igual que los nombres propios. Unos pocos son significativos, pero la mayoría no lo son. Betel significa casa de Dios, llamada así por Jacob a causa de su visión. Eben Ezer significa piedra de ayuda. Beer-Seba, el pozo del juramento. Pero Belén, la casa del pan. Quizás, pero también es posible que Israel le diera ese significado porque así sonaba en hebreo. Otra posibilidad es que originalmente fuera casa de Lamu, un dios cananeo. Jerusalén es un rompecabezas. Posteriormente el nombre se relacionó con Shalom en hebreo. Aún más allá, en griego suena como ciudad santa. No sabemos cómo obtuvo su nombre la ciudad Jericó. Quizás sea de luna o quizás sea por el dios de la luna, Yarik. O puede ser que Jericó signifique fragante. Así que nombres de 3 lugares muy importantes, Jericó, Belén y, sí, Jerusalén, fueron nombrados por cananeos paganos siglos antes del Éxodo, y los nombres deben haber significado algo para ellos. Si la Biblia no dice específicamente al lector que un tropónimo transmite un mensaje teológico, es mejor dejarlo como un misterio. Nombres de los libros de Moisés. Acabo de editar una traducción de Levítico. El nombre en español viene del griego Leviticum, perteneciente a los levitas. En hebreo se llama Vayikra y llamó, Levítico 1, verso 1. Es decir, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión. El primer libro de Moisés es Bereshit, de la preposición be, que significa en, y Reshit, principio. Las palabras iniciales de Génesis capítulo 1, versículo 1
en realidad no describe el contenido de todo el libro, tampoco el nombre de la Septuaginta, Génesis, que significa llegar a existir. Si alguien objeta que el nombre hebreo es el verdadero y que Génesis es un intruso, tengamos en cuenta dos cosas. En primer lugar, Bereshit no estaba escrito en negrita al principio del rollo original. Era simplemente la etiqueta de identificación. Por lo tanto, para el sábado de hoy, leeré de en el principio. En segundo lugar, fueron los propios rabinos judíos quienes eligieron Génesis como título en su traducción de la Torá al griego. La mayoría de los demás libros del Antiguo Testamento tienen nombres intuitivos: Josué, Ruth, Isaías, Jeremías, etc. ¿Quién decide cómo se llama cada persona? En 1989 la nación de Birmania cambió su nombre por el de Myanmar, y leí a un norteamericano que afirmaba que no tenía derecho a hacerlo, ya que todo el mundo sabe que es Birmania. Algunos de los propios ciudadanos del país también se opusieron al cambio, pero por supuesto tenían derecho a votar sobre la cuestión. En algunos círculos mesiánicos se hace referencia a los apóstoles por sus nombres hebreos, no por sus nombres en forma griega. Así, el apóstol de los gentiles se transmuta en Shaul. Esto a pesar de que en sus escritos Pablo siempre se identificó como Paulos, la forma griega de su nombre latino, Paulus. El llamado Código Real llega a llamar a Lucas con el nombre rabínico Hillel, aunque sabemos que Lucas era gentil. Léase Colosenses capítulo 4 versículo 11, y se llamaba con el nombre griego Loukas. Pero negar a Pablo o a Lucas o a Pedro su derecho de decir cuál es su nombre es tan absurdo como hacer que Ananías lleve el nombre de Sadrach. Resumen. Algunos, un porcentaje muy pequeño, de personas y lugares de la Biblia se nombran deliberadamente por el significado de la palabra. Debemos acudir a la propia Biblia para que nos informe cuándo los nombres, los antropónimos y tropónimos son significativos y no inventar un significado que nos parezca correcto. Los nombres de los libros de Moisés en hebreo son etiquetas de nombre, a partir de las palabras iniciales. El resto son nombres que se intuyen para describir al protagonista de la historia y la naturaleza del libro. Los rabinos que elaboraron la Septuaginta decidieron otros nombres descriptivos y legítimos a los libros de Moisés. ¿Y qué hay del nombre de nuestro Salvador? Trato con muchas personas mesiánicas que argumentan que deberíamos usar la forma Yeshua, ya que Jesús es un nombre pagano y nunca fue usado en los tiempos del Nuevo Testamento. Esto es incorrecto por muchas razones que exploraremos en el capítulo 15. El nombre Yesous, Jesús, fue inventado por paganos como un insulto. Esto fue el capítulo 12. En el próximo capítulo abordaremos las preguntas. ¿El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo o siriaco? ¿La Peshita es la versión más confiable? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.